Muy buen día, mis hermanos. Gracia y paz. Gracias al Señor por un domingo más, por un tiempo más de compartir la palabra. Y hoy quiero comenzar haciéndoles una pregunta y leyendo algo que nos puede ayudar a adentrarnos a nuestro tema de esta mañana, que tiene que ver con el yelmo de la salvación, que es el siguiente elemento o parte de la armadura de Dios que hemos venido estudiando. Y la pregunta es, mis hermanos, y me la hago también yo, ¿cuál es nuestra esperanza? Ahorita que dábamos una acción de gracias a Dios por este año, pregúntese, mi hermano y hermana, ¿cuál fue su esperanza durante el 2024? ¿Y cuál va a ser su esperanza en el 2025? Porque lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu, lo que Dios nos quiere decir a través del yelmo de la salvación, tiene que ver con eso. ¿Cuál fue su esperanza, mi hermano? Su esperanza tal vez fue tener un mejor puesto en su trabajo. Su esperanza fue conseguir esposo o esposa, o tener hijos, o ir de vacaciones. ¿Cuál fue su esperanza? Porque eso es lo que nos va a mostrar quiénes somos y qué es lo que tenemos puesto sobre nuestro corazón. Porque lo que tenemos que tener puesto sobre nosotros, mis hermanos, es lo que la Biblia llama la armadura de Dios. Y en Efesios 6, y si están ahí conmigo, y si escucharon lo que el hermano Eduardo leyó, van a ver allí uno de esos elementos de esta armadura. Dice el verso 17, la primera parte, que es la que vamos a estar considerando en esta mañana: y tomad el yelmo de la salvación. Ahora, permítame leer lo siguiente. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron prisionero al doctor Theron Rankin, que era misionero bautista en China. Entonces quedó separado de todos sus seres amados, de familiares, de amigos, y fue despojado de todas las cosas que eran de su propiedad personal. No tenía esperanzas de que alguien lo protegiera, ni siquiera un gobierno amigo del de su país, que es los Estados Unidos de la América del Norte. Todo lo que podía hacer era confiar en Dios, confiar en Cristo, confiar en el Espíritu Santo. Lo único que él tenía en ese momento eran las promesas de las tres divinas personas. Muchos meses después, un barco neutral sueco llevó al doctor Rankin a su patria y fue liberado. Pero más tarde dijo que cuando no tenía más en quién confiar, más en quién poner su esperanza, sino solamente en Dios, su actitud hacia sus captores japoneses cambió y desapareció el temor que antes había tenido. Y me pareció muy interesante, mis hermanos, esta pequeña anécdota o esta pequeña historia, porque nos deja ver la esencia de lo que Pablo también quiere transmitirnos con tomar el yelmo de la salvación. Y si notaron, en medio de las prisiones, en medio de estar cautivo y alejado totalmente de su patria, de su familia, de sus amigos, en vez de sentirse desesperado, tuvo que confiar en lo único que nosotros también tenemos que confiar, y es en nuestro Señor. Pero lo interesante es que al confiar en el Señor, perdió el miedo a perder la vida, el miedo a ser torturado, el miedo a quedarse en un país extranjero durante todo el resto de su vida. Pero a él no le importó eso cuando entendió que a lo único que podía aferrarse, en lo único que podía tener esperanza, era en el Señor. Y eso es lo que hace la esperanza, mis hermanos: disipa el temor. La esperanza nos ayuda
a ver con claridad y nos alienta en las horas más oscuras de la vida. Pero la pregunta es, ¿en qué tenemos esperanza? Pablo, hermanos, quiere que esa esperanza sea parte de la armadura de Dios, una parte importante, y por eso todo cristiano debería ponerse la esperanza como el yelmo de la salvación. Ese es el punto de lo que Pablo quiere hablarnos aquí. Y para considerar esa esperanza y para comprobar que así es lo que Pablo nos está diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 17, vamos a ver en qué consiste el yelmo de la salvación, qué es específicamente. Vamos a ver cuál es la utilidad de un yelmo. Y al final vamos a considerar algunas aplicaciones necesarias sobre esta doctrina, porque si hacemos esto, hermanos, tendremos la esperanza o las esperanzas puestas en el lugar correcto para enfrentar toda situación que se presente en nuestra vida, como la de este hombre que estuvo allá en China o en Japón allí, como para nosotros también en cada una de las circunstancias y situaciones que vivamos día a día. Así que, mis hermanos, permítanme orar brevemente y así comenzamos con nuestra primera idea, que sería en qué consiste el yelmo de la salvación. Oremos. Así, Señor, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo tan precioso que tú nos permites tener. Gracias por tu gracia, gracias por la salvación, gracias por Cristo, Señor. Gracias por tenernos aquí reunidos y en esta mañana poder contemplar un domingo más, Señor, el último de este año, tu palabra, Señor, para que así, asidos de esa esperanza viva, Señor, de esas promesas que tú nos has dado en las Escrituras, acabemos este año y comencemos el nuevo, Señor. Como se nos enseñó hace poco, Señor, no esperamos que el 2025 sea mejor en proyectos, en bendiciones y en cosas materiales, Señor, pero sí que nuestra esperanza creciente se fortalezca y nos arraiguemos más a ti, porque será un año menos para poder estar con nuestro Cristo amado por toda la eternidad. Y así oramos, Señor, para que nos bendigas en esta mañana y nos guíes a través de las Escrituras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, vamos allá a Efesios 6:17, nuevamente leemos brevemente, dice: y tomad, ahí en el verso 17, el yelmo de la salvación. Pablo utiliza el yelmo como una metáfora y la toma de un texto del Antiguo Testamento, es decir, esto no es algo nuevo para Pablo. Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Pablo toma la misma figura que aparece allí en Isaías 59:17 y ya no la aplica como se aplica en Isaías, porque en Isaías 59 está hablando del Señor, y el Señor toma el yelmo de la salvación y salva, redime, rescata. Pero en Efesios capítulo 6, versículo 17, le dices al cristiano: tomad. Pablo entonces aplica esta figura de forma diferente. Ahora él se lo puso, Dios se lo ha puesto, y ahora Dios tiene la misma capacidad para salvarnos, pero también nos ofrece a nosotros, lo dispone para sus hijos, para que sean fortalecidos en su poder a través de esto. La palabra tomad que aparece allí, mis hermanos, ese verbo se podría traducir como aceptar. Es en la misma forma que un yelmo era aceptado por un soldado de mano de un oficial a cargo de la provisión y distribución, y así la salvación, mis hermanos, y todo lo relacionado con ella es un don gratuito de Dios. Dios lo está ofreciendo. Ahora, ¿cuál es la figura entonces? ¿Qué es un yelmo? Un yelmo, mis hermanos, traducido es un casco. Es un casco para protección. Es el casco que utilizaban los soldados romanos para protegerse el cráneo en una batalla, para protegerse la cabeza de piedras, de ataques, de golpes. Pero ese casco, cuando iba a ser entregado, era entregado de una manera muy especial por un oficial de alto mando. Y ese casco tenía unos distintivos particulares, y ese hombre, cuando recibía ese casco, él
estiraba sus brazos, recibía con sus manos ese casco y eso era una señal de honor, de una labor que él ahora tenía que hacer, pero que ahora estaba capacitado para poderla hacer. Así que esa palabra tomad que aparece allí en su texto, usted la puede traducir también como recibir. Y noten que es diferente a lo que la última vez estuvimos tratando acerca del escudo de la fe. Entonces, cuando hablamos del escudo de la fe, hablamos de recoger del suelo un escudo que lo tenemos ahí puesto para cualquier necesidad, para cualquier alarma o emergencia, y levantarlo para podernos defender de los dardos del fuego del maligno. En cambio, el yelmo no tiene esa connotación. El yelmo es más una recepción en honor de una capacidad que el Señor nos va a dar y que ninguno otro va a tener, sino aquellos que son de las filas de nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Es decir, que esa es la connotación de esa palabra tomad. ¿Y qué es lo que se nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que el capitán nos está dando? La salvación, porque Él se la puso, Él salvó, Él redimió, Él fue capaz. Y ahora toma eso y nos lo da a nosotros para que nosotros lo recibamos por gracia y no lo pongamos sobre nosotros. Por eso Efesios ya había dicho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que no hicimos nada para obtener ese yelmo, pero aún así el Señor nos lo ofrece porque Él sí hizo todo. Así que el yelmo es la salvación, es la seguridad de la salvación presente y futura. Y cuando un cristiano se lo coloca, está diciendo: estoy seguro en la salvación que he recibido en Cristo Jesús. Ahora, hay un texto que nos va a ayudar a tener un poco más de luz de qué significa ese yelmo de salvación, y creo que ahí está muy claro. Vamos un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Miren que este lenguaje de la armadura de Dios no solamente lo usa Pablo, sino que está en el Antiguo Testamento, lo usa Pedro también, pero Pablo lo reitera, por ejemplo, en esta carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 8, dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está claro, mis hermanos. Entonces, cuando Pablo está hablando de que tomemos el yelmo de la salvación, ¿a qué está haciendo referencia? A la esperanza del cristiano. Así he titulado a este sermón, el yelmo de la salvación, la esperanza del cristiano, porque es precisamente lo que Pablo quiere que nosotros tengamos presente, que estemos atentos a tener una esperanza firme en nosotros. ¿Pero por qué el yelmo? ¿Por qué en la cabeza? Porque la mejor protección para la cabeza, es decir, para que la mente del creyente no se vea jamás sacudida por tentaciones, por dudas, por inseguridades, es la esperanza de salvación. Eso es lo que nos mantiene firmes, mis hermanos. En medio de una generación tan escéptica, en medio de una generación tan atea, lo que nos mantiene firmes al Señor, lo que hace que nos reunamos domingo a domingo a escuchar la palabra de Dios, a vivir conforme a su voluntad, es la esperanza que tenemos de salvación. Ese es el punto de lo que Pablo quiere transmitirnos con Efesios capítulo 6, versículo 17. Pablo manda al creyente a aceptar y a llevar puesta la salvación como un casco protector, porque si ustedes notan la primera palabra, tomad, es un imperativo, es un mandato que Pablo está dando a los efesios, pero también a nosotros, la palabra de Dios, para que no olvidemos esa esperanza, mis hermanos, porque a veces nos esperanzamos en otras cosas, esperamos otras cosas, pero no realmente
lo que nos conviene, lo que la palabra dice y lo que nunca nos será quitado, que es esa salvación en Cristo Jesús. Y cuando viene la duda en el cristiano, porque el que duda de su salvación o se siente incierto de ella, será como un soldado que no ha llevado su casco. ¿Y cómo es un soldado que no lleva su casco a la batalla? Un soldado vulnerable, un soldado expuesto a los golpes que da el diablo. El casco era hecho de algún metal, hermanos, que podía resistir y amortiguar los golpes. La salvación que tiene el creyente en Cristo es una protección que puede resistir los golpes de duda, de incertidumbre y de inseguridad que el adversario va a estar lanzando. Ahora, a mí me gusta recordar un ejemplo que les he dado comúnmente, y es el grupo de la policía llamado el SMAT. Ellos son el escuadrón antidisturbios. Ellos se enfrentan entonces a veces a las sazonadas, a veces a las protestas, normalmente los vemos allá en la universidad pedagógica. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Piensen en los integrantes de estos grupos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en una de estas supuestas protestas? Entonces cogen botellas que le llaman bombas Molotov y las lanzan para encender, o papas calientes que les llaman, que hacen un ruido estruendoso, o lanzan piedras. Imagínense uno del SMAT con toda su armadura bien puestecita, con su escudo y con todos sus elementos, pero sin casco. ¿Ustedes han visto el casco de ellos? Tiene una protección en su nuca, tiene una visera para protegerles el rostro, pero su casco les protege la cabeza. Imagínense una pedrada de uno de estos rebeldes que están allí protestando y que le caiga en la cabeza a este hombre, de una vez queda tendido en el suelo. Entonces miren lo interesante, porque podemos tener toda la armadura, pero noten cómo cada elemento de la armadura es indispensable para nuestra vida. Porque podemos tener fe, podemos vivir el día a día con el Señor, pero si no tenemos puesta nuestra esperanza en la verdad, vamos a caer en la inseguridad. Muchas veces, hermanos, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces hay episodios en la vida cristiana en donde uno tiene inseguridades. A veces uno se pregunta, ¿seré salvo? ¿Seré realmente cristiano? ¿Esto será verdad? Y muchas veces la razón por la que pasa eso y por la que deberíamos examinarnos es poner las manos en nuestra cabeza y decir, ¿tenemos el yelmo puesto? Porque probablemente no lo tenemos, porque nuestra esperanza está bajando, porque lo dejamos en el armario de la casa y no lo tomamos. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros recordemos como cristianos, que para poder vivir esta vida cristiana debemos tener la esperanza puesta en la salvación. Así que el apóstol nos da la clave para comprender esta pieza de la armadura, la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, cada vez que usted lea, mi hermano, Efesios 6:17, recuerde que el yelmo de la salvación significa la esperanza que el cristiano debe tener en el Señor. Ahora, ¿en qué consiste esa esperanza? Entonces ya vimos qué es el yelmo. Veamos en qué consiste entonces esta esperanza. Esta esperanza, mis hermanos, es una virtud que en la Biblia a veces se expresa como la simple expectación de un bien. Es decir, cuando usted está expectante a algo, alguna vez lo ha estado, por ejemplo, a una noticia, por ejemplo, cuando una mujer que está embarazada, una esposa, quiere saber el sexo de su hijo, si es un niño o una niña, y está esperando a que le den esos resultados para definir si es o no es. Ahí hay expectativa, uno está esperando para saber qué es, y así entonces empezar a conseguir todo lo necesario para ese niño o para esa niña. O a veces hay una noticia que estamos esperando, ya sea de un trabajo o algo así. Esa expectativa es de la que habla la palabra esperanza como tal. Es decir, en la manera más simple de poder entender qué es la esperanza, podemos definirla como la simple expectación de un bien en general. Pero en la Biblia, cuando se habla de la esperanza, mis hermanos, en general y mayoritariamente, la esperanza es una virtud sobrenatural y divina
por la cual el creyente en Cristo aguarda todo lo bueno de la promesa que aún no ha recibido en su plenitud. Eso es esperanza conforme a lo que Pablo tiene en mente, lo que la Biblia dice y lo que el Señor nos quiere decir. Repito, es una virtud sobrenatural, es una virtud divina por la cual el creyente en Cristo aguarda todo lo bueno de la promesa que aún no ha recibido en su plenitud. Piensen qué promesas el Señor nos ha hecho que aún no hemos recibido en su plenitud esa promesa. Entonces, una de esas cosas, la redención de nuestros cuerpos. A pesar de que el Señor ya nos salvó, aún falta que el remanente de pecado de nuestras vidas ya no se encuentre más, que ya no luchemos con ese pecado. Piensen, por ejemplo, en la enfermedad, en la muerte. Todas estas cosas aún falta que se cumplan porque ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. ¿Y cuál es la esperanza? Saber que un día no habrá más. Es decir, que en ese sentido, esa virtud sobrenatural solamente le pertenece a unos y no a todos. Aunque uno puede esperar ciertas cosas, esa esperanza uno la puede poner en cosas que son temporales, materiales, efímeras, pero la verdadera esperanza del creyente solamente radica en las promesas que el Dios de las Escrituras, de la creación, de la redención, ha hecho a favor de ellos. Ahora, ¿quién es el autor de esa esperanza? Dios. Porque la Biblia dice, acompáñenme a Romanos 15, lo siguiente. Romanos 15 nos dice, ¿quién es el autor de la esperanza? Estamos viendo en qué consiste esta esperanza. Vimos entonces que es una virtud sobrenatural que aguarda todo lo bueno de la promesa de Dios. El autor de esa esperanza nos lo dice Romanos 15, versículo número 13. Miren conmigo, dice el Señor, y el Dios ¿de qué? De esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que podemos crecer en esperanza. Entonces, ilustre otra vez y no pierda de vista el yelmo de la salvación. Es como si usted cogiera ese yelmo y empezara a pulirlo y a ponerlo más bonito y a limpiarlo. Usted puede crecer en esa esperanza, pero ¿a través de quién? Del Dios de esperanza, que es el que llena de todo gozo y toda paz. Si usted quiere tener gozo y paz en su vida, debe tener esa esperanza que solamente viene de lo alto. Es el punto de Romanos 15:13. Así que el autor de la esperanza es Dios. Pero, ¿cuál es la meta de la esperanza? ¿Cuál es el propósito de la esperanza? La esperanza, mis hermanos, estimula al alma a aguardar el cumplimiento de la promesa. Antes no teníamos esto, ahora lo tenemos. Antes no esperábamos nada. Antes no teníamos ninguna expectativa espiritual. ¿Qué expectativa espiritual teníamos si estábamos totalmente ignorantes de las cosas del Señor? ¿Cuáles promesas íbamos a recibir si no sabíamos quién había prometido y qué cosas había prometido? Y ese era el estado en el que nosotros nos encontrábamos antes. Por eso esta esperanza, estas promesas y estas bendiciones que vienen de lo alto se hacen tan poco interesantes y valiosas para el ser humano en general. Miren conmigo otro texto, por favor. Vamos a Efesios, capítulo número 2, versículo número 12. Efesios, capítulo número 2, versículo 12 se nos describe como también nosotros éramos y como es el mundo hoy día sin el Señor. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, eso éramos antes. Ahora, ¿qué somos? Leamos el mismo texto, pero en el sentido contrario de lo que deberíamos ser. Entonces, si antes estábamos con Cristo, ahora ¿cómo estamos? Con Él.
Si antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora que somos ciudadanos de Israel, si antes estábamos ajenos a los pactos de la promesa, ahora nosotros somos parte de esos pactos. Si antes estábamos sin esperanza, ahora tenemos esperanza. Si antes estábamos sin Dios en el mundo, ahora estamos con Él en medio del mundo. Y eso somos los cristianos. Cristianos con esperanza. Por eso Pablo no le escribe estas palabras a los no creyentes. Pablo le está escribiendo a una iglesia, a unos cristianos en una ciudad llamada Éfeso, y les está diciendo: tomen el yelmo de la salvación, no olviden la esperanza que tienen en el Salvador, en la salvación. Así que la meta de la esperanza es estimular al alma, es animar al alma a aguardar el cumplimiento. ¿Pero el cumplimiento de qué? Toda esperanza debe tener una promesa, y la esperanza sin una promesa es esperar y confiar en nada, es vano. A veces hay personas que tienen esperanza, por ejemplo, en la reencarnación. ¿Quién les prometió eso? ¿Quién les dijo van a reencarnar? A veces personas creen que vamos a reencarnar en árboles o en animales. ¿Quién les prometió eso? Pero la Biblia dice que Dios prometió que vamos a vivir en unos cielos nuevos, en una tierra nueva, con una redención de nuestro cuerpo y alma, para nunca más morir, sino vivir eternamente junto a Él. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿Le creemos? Claro que sí. Y esa es nuestra esperanza día a día. Así que ahí vemos ese punto. La esperanza entonces de un cristiano, ¿cuál es? Es la llegada del esposo, Cristo. La esperanza del cristiano es la venida de nuestro Señor, la redención de nuestros cuerpos, la consumación de todas las cosas, la salvación manifestada plenamente para los escogidos. De eso es que debemos tener esperanza, de que un día eso será una realidad. Dice un hermano que la verdadera esperanza mira a Dios y acerca el alma a Él, mira hacia adelante y produce otras virtudes en el alma del hombre, como cuáles, como el gozo, como la paciencia, como la perseverancia, como el amor, la misericordia, porque entiende que este mundo será consumido un día. Y entonces ve a los no creyentes y los considera y dice: pobres almas, necesitan el Evangelio, porque si no tienen el Evangelio, el día que Cristo venga, porque tengo esperanza de que Cristo vendrá, van a perderse. Voy a predicarles, voy a ser de testimonio para ellos, voy a perdonarles esta vez, voy a soportarles. Entonces todas esas virtudes empiezan a engendrarse en el corazón cuando uno tiene esperanza en el Señor. Y la esperanza, hermanos, se distingue de la fe, aunque van muy de la mano, porque por ejemplo Corintios habla de la fe, de la esperanza y del amor, y dice que dos de esas se van a acabar y una permanecerá para siempre. Y la razón por la que esas dos se van a acabar es porque la fe, pudiéramos distinguirla de la esperanza en el sentido de que la fe es la certeza de lo que se espera en el sentido actual. Es decir, día a día yo vivo con esa fe de que el Señor ayuda, de que el Señor acompaña, de que somos más que vencedores hoy, pero la esperanza es para el futuro. Es recordar que Dios hará, que Dios traerá, que Dios salvará. Entonces es una pequeña distinción que nos puede ayudar a entender por qué habla del escudo de la fe, pero después por qué habla del yelmo de la salvación en Efesios 6. Ahora, ¿por qué se llama o por qué le decimos la esperanza de salvación? Hay dos razones para eso. Primero, el término salvación, mis hermanos, en las Escrituras, abarca un vasto espectro, por llamarlo de una manera, de bienaventuranzas y de promesas que ofrecen un estado de plenitud y gracia. Entonces, cuando usted escuche la palabra salvación, piense en eso, plenitud y gracia, un estado especial. Pero en esencia, la palabra salvación no se limita a la liberación de peligros o la liberación de problemas inmediatos, sino que encierra la idea de alcanzar un estado de dicha integral. Eso es lo que significa la palabra salvación. La esperanza de salvación, por lo tanto, no solamente se refiere a la mera supervivencia en los momentos de crisis,
sino a la realización plena de las promesas divinas que abrazan todos los aspectos de la vida. Entonces, todo lo bueno que usted pudiera pensar conforme a la voluntad del Señor, lo va a recibir por gracia el día que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Eso es la salvación, por eso la esperanza de la salvación. Segundo, la designación, la esperanza de salvación adquiere su significado en contraste con la perspectiva de la esperanza del hombre natural. Es decir, esperanza de la salvación es totalmente contrario a la esperanza natural o a la esperanza de los hombres. Y en ese sentido, la esperanza del hombre, sin la guía divina, tiende a limitarse a las preocupaciones y deseos terrenales. Es decir, la esperanza del hombre es tener un mejor trabajo. La esperanza de un hombre es ser una mejor persona mañana o en un año. La esperanza de un hombre es poder hacer ejercicio y bajar de peso. La esperanza de un hombre es hacer dieta y estar más saludable, etcétera. Todos estos elementos solamente se limitan a este marco terrenal. El hombre natural está arraigado en este mundo y por lo tanto todo lo que desea, lo desea para sí en este mundo. Él puede desear que Dios, por ejemplo, no lo saque de su existencia actual. Su esperanza es mantenerse en este mundo. No sé si algunos recuerdan, hace unos años, un pastor dijo que uno no debía anhelar la venida de Cristo, sino que uno debía decirle, no, espérate un poco más, porque hay muchas cosas que tengo que hacer acá en este mundo. Y es precisamente esa la esperanza natural. Hay muchas cosas que tengo que hacer, mis carreras, mis especializaciones, mis proyectos, mi futura familia, mis hijos, mis nietos, quiero alcanzar a ver a mis bisnietos, quiero conocer el mundo, y a veces esa esperanza es tan fuerte que excluye la verdadera esperanza de la vida del cristiano. Y es como si nos quitáramos ese yelmo de la salvación y nos pusiéramos un yelmo hecho de cajas de cartón y salimos así a la batalla. Entonces a veces pasa eso con el hombre natural, pero a veces pasa también con el hombre cristiano que vive como el resto de personas vive también. Su esperanza es centrada únicamente en la vida presente. Ahora, ¿por qué Pablo compara la salvación o la esperanza de salvación con un yelmo? ¿Por qué nos habla de la esperanza como si fuera un yelmo? Y así vamos a pasar a nuestra segunda idea, mis hermanos. Entonces ya vimos en qué consiste el yelmo. Pero ahora veamos cuál es la utilidad del yelmo de la salvación. La más clara de las utilidades, mis hermanos, es en primer lugar que el yelmo defiende. Eso es claro. El yelmo protege. Así como el yelmo protege la cabeza, parte principal y vulnerable del cuerpo, la esperanza de salvación resguarda el alma. Para protegerse contra las tentaciones, contra el desánimo, el desaliento, usted no debe tener la esperanza, por ejemplo, en que la iglesia va a ser mejor mañana, pasado mañana, dentro de un mes o un año, sino que usted tiene que tener esperanzas en la salvación, que va a venir un día en donde no va a haber pecado, ni llanto, ni dolor. Y eso le va a ayudar a usted a vivir el día a día. Entonces, el yelmo defiende. Dice un teólogo lo siguiente: el yelmo defiende al cristiano porque es difícil que la tentación atrape a aquel que se satisface con el favor del Rey y se queda en la escalera de la esperanza, esperando a que Él lo llame al puesto más alto que le pueda dar. Miren esa ilustración tan interesante. Usted se ha quedado a veces en un lugar esperando a alguien cuando lo dejan plantado, por ejemplo. Entonces, a veces uno tiene la esperanza de que esa persona va a llegar y espera 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A veces, dependiendo de la situación, uno espera hasta una hora, hora y media, y esa persona al final no llega. Pero uno tiene una esperanza de que así haya pasado una hora, yo espero que llegue. Y en este caso la ilustración es que
Estamos en una escalera delante del rey que está sentado en su trono y estamos en la escalera esperando 10 minutos, 15 minutos, porque no sabemos en qué momento vamos a tener una conversación, vamos a poder tener una audiencia con el rey y el rey nos va a dar algo. Y estamos esperando que ese rey nos dé algo y esperamos 10, 20, 30, 40, esperamos toda nuestra vida, pero lo que sabemos es que este rey nos va a dar esa audiencia, nos va a responder y entonces no nos importa lo demás. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Podríamos bajarnos de la escalera y buscar un mejor trabajo, buscar familia, buscar otras cosas, pero no lo hacemos. Seguimos en la escalera esperando que el Señor responda, que el Señor nos dé esa audiencia donde nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y eso es lo que hacemos entonces con la esperanza, mantenernos en el Señor, perseverar en el Señor. Podríamos hacer muchas cosas, pudiéramos ser exitosos en este mundo, pudiéramos tener las cosas que muchas personas tienen, pero no las tenemos porque esperamos algo mejor. Y estamos allí esperando a que el Rey trate con nosotros. ¿Y cuándo tratará ese Rey con nosotros? Cuando venga por segunda vez. Mientras tanto, esperamos. Así que cuando abrazamos el yelmo de la salvación y lo colocamos sobre nosotros, no nos lo quitamos hasta que ese Rey tenga una audiencia con nosotros. Ustedes saben, y de pronto los mayores lo saben mucho mejor, tal vez los jóvenes no tanto, que una señal de respeto es uno coger su gorra y quitársela delante de alguien con el que va a tratar, o en un recinto cerrado, ¿cierto? Como era antiguamente con los sombreros. Hoy día eso no se entiende muy bien, pero eso va a ayudar a ilustrar cuándo es que nosotros nos vamos a quitar el yelmo de la salvación. Ahora, cuando nosotros nos quitemos el yelmo es cuando concluya la batalla. Quiero invitarles a un texto. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo número 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿hasta cuándo deberíamos quitarnos el yelmo? Hasta que el Señor Jesucristo se presente en su segunda venida. Y dice un teólogo o un puritano lo siguiente: tomarlo y no soltarlo, dice él, hablando del yelmo. Tomarlo y no soltarlo hasta que Dios nos quite el yelmo y nos ponga una corona en su lugar. Es el único momento en el que deberíamos quitarnos el yelmo de la salvación, cuando en nuestra cabeza haya otra cosa, ya no el yelmo, sino una corona de salvación. Ahora, estamos viendo entonces la utilidad del yelmo. Ya vimos en primer lugar que el yelmo protege, el yelmo defiende, pero también el yelmo en segundo lugar alienta, anima. El que tenga este yelmo nunca se avergonzará de su Dios, porque sabe lo que espera. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de vergüenza, de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. E Isaías 49:23 dice lo siguiente: conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Muchas luchas hay en la vida, hermanos, día a día. Y a veces uno duda, uno lucha, uno se cuestiona, pero miren lo que la palabra dice y tengan esperanza en esto: que no se avergonzarán los que esperan en mí, dice el Señor. La confianza en Dios alienta al cristiano, porque aunque un ejército acampara contra nosotros, no temerá nuestro corazón.
Así dice el Salmo 27:3. ¿Qué es lo que hace un hombre entonces? Esforzarse, tomar aliento y avanzar en la lucha, avanzar en la carrera, terminar un trabajo, tener una familia, la esperanza de disfrutar la recompensa. ¿Para qué usted estudia, hermano y hermana? ¿Para qué se mata haciendo ensayos, tesis, 5 años, 3 años, todo lo que tiene que estudiar y termina y quiere estudiar más? ¿Para qué? ¿Por el hecho de estudiar solamente? No. Disfrutamos el estudio cuando escogemos bien nuestros estudios, pero también queremos disfrutar una recompensa. Coloquialmente hablando es no ganarnos un salario mínimo, ¿cierto? Poder sostener a nuestro hogar, poder tener una buena estabilidad económica para proveer a nuestra casa, disfrutar de cosas que en gratitud vamos a disfrutar. Entonces, ¿para qué tenemos esperanza en el Señor? No solamente por el hecho de tenerla, sino de alentarnos a que un día recibiremos la vida eterna, y esto es lo que nos va a impulsar a esforzarnos día a día. Usted se levanta en la mañana y quiere servir al Señor porque debe tener la esperanza de que un día le va a ser recompensado. Eso no está mal. No está mal anhelar las cosas del Señor, no está mal tener ese deseo y esa expectativa de un día reinar juntamente con Él, de heredar la tierra. No está mal. A veces se nos ha presentado como que todo lo que llegamos a anhelar es incorrecto. No es así, mis hermanos. Hay cosas aún en la tierra que podemos anhelar que están muy bien, en cuanto esos anhelos no sobrepasen ese anhelo más grande que debe tener nuestro corazón o nuestra mente, que es la salvación plena en Cristo Jesús. Así que esta esperanza nos va a ayudar, nos va a alentar, nos va a esforzar y provoca en nosotros buenos anhelos y aparta el mal de nuestra mente y corazón, y esto resulta en un rechazo de los placeres mundanos. Entonces usted ya sabe por qué vale la pena entonces no ceder al pecado. Ya sabe por qué vale la pena entonces no caer en tentaciones ni dar rienda suelta a las pasiones, porque un día va a valer la pena delante del Señor. Así que tener bien puesto el yelmo de la salvación resulta en un rechazo de los placeres mundanos. Esta esperanza fomenta los deseos santos porque buscaremos la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Y lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos para Él. Y buscaremos la piedad y no el pecado. Pero en tercer lugar, otra utilidad del yelmo de la salvación, mis hermanos, es que el yelmo capacita. El yelmo instruye, el yelmo equipa. En medio de una furiosa oposición satánica que ya hemos visto, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿recuerdan? En medio de una furiosa oposición satánica, el yelmo capacita para que seamos diligentes en el llamado de hacer frente y resistir a la maldad. La Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Esa es nuestra esperanza. El Señor nunca nos dejará, el Señor nunca nos desamparará. Pero ¿qué sigue diciendo Josué 1:5 y 6? Esfuérzate y sé valiente. ¿Notan? Entonces hay que ponernos el yelmo, hay que esforzarnos, hay que ser valientes, porque el Señor nos capacita y nos enseña que nunca nos dejará ni nos desamparará. El yelmo nos capacita para vivir piadosamente como hijos de Dios. Vamos a buscar la excelencia en la gracia de Dios para ser ejemplares, de buen testimonio como vecinos, como amigos, como compañeros, como esposos, como padres, como abuelos, como hermanos en la fe, como miembros de una iglesia local, para promover los deseos de aquel que es nuestra esperanza. Además también para que otros puedan tener la esperanza que tenemos, pues nuestro llamado es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El yelmo, en cuarto lugar, llena, es decir, la esperanza, y lo leímos, la esperanza llena de gozo en medio de las dificultades.
La esperanza asegura al cristiano que el sufrimiento presente no es comparable con el gozo venidero de la salvación. Acompáñenme en la segunda de los Corintios, capítulo número 4. Segunda carta de los Corintios, capítulo número 4, versículo 16 y 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Por la esperanza. Miren las palabras que usan el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo a los Corintios allí? Pongan su esperanza en las cosas eternas. Anhelen las cosas invisibles del Señor y no las de este mundo, porque las de este mundo son temporales. Así que la esperanza, mis hermanos, nos recuerda de un final feliz. ¿Han leído esas? Por ejemplo, con los hijos uno les lee los cuentos que terminan en un final feliz, lo que antiguamente se le llamaba una comedia, que la palabra comedia no significa algo que dé risa, sino algo que termina en un final feliz. Contrario es una tragedia. Pero entonces este final feliz que encontramos en las Escrituras no es como esas historias, porque no son ni fábulas, ni cuentos de hadas, no son novelas, no son películas en las cuales esperamos que el héroe al final triunfe o salve o quede victorioso, sino que es una realidad de nuestra vida, mis hermanos. Y esa realidad es en Cristo, porque al final, por más difíciles que se pongan las cosas en este mundo, por más injusticia que haya, por más dolores que sintamos, no importa, pues estaremos en unos nuevos cielos y una nueva tierra sin maldad, sin pecado, sin muerte, con Dios por los siglos de los siglos. Además, la esperanza, mis hermanos, nos llena de gozo porque nos enseña que es necesario que seamos probados por fuego mientras avanzamos a la eternidad. La Biblia dice que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es decir, era necesario para Cristo padecer para realizar esto, pero el verdadero camino a la salvación es el mismo que siguió Cristo, porque Romanos dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si Cristo padeció y venció, nosotros debemos padecer para vencer en Él. Ese es el punto. Es decir, que cuando sufrimos debemos decir, este es un paso más para la victoria. Este es un paso más para estar cerca al Señor. Pero por último, mis hermanos, ya vimos entonces en qué consiste el yelmo, cuál es la utilidad. Pasemos a unas aplicaciones necesarias sobre el yelmo de la salvación. Yo le preguntaba al inicio, ¿cuál es su esperanza? Y le vuelvo a preguntar, examínese, mi hermano. Yo me he examinado, me examino en este momento también, y preguntémonos, ¿cuál es nuestra esperanza? O preguntémoslo en la forma de Efesios 6:17, ¿de qué material es nuestro yelmo? ¿Es de cartón? ¿Es de aluminio? La mayoría de cristianos es como si entráramos con una simple cachucha o gorra a la batalla. Es como ir en motocicleta sin un casco, poniéndose algo para menguar, una bolsa, totalmente desprotegido. Pero, ¿a qué me refiero con esto? A que las esperanzas de muchos hermanos no están puestas en la salvación, sino en cosas vanas, como el dinero, la estabilidad laboral, la política,
la familia, la fama, cosas que no tienen ningún valor con el verdadero objeto de nuestra esperanza, que es Dios. Y si usted o yo ponemos las esperanzas en otra cosa que no sea el Señor, la Biblia dice, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Job 6:20. Es decir, ponemos la esperanza en eso y vamos a estar decepcionados y tristes al final, porque nada de eso nos va a servir. Uno con el dinero pone las esperanzas en CDTs, en inversiones, en diversificar, pero al final el Señor nos puede quitar todo eso. El trabajo que usted pensó que estaba seguro, porque lleva 10, 15, 20 años, el Señor se lo puede quitar. La salud que tenemos, el Señor no la puede quitar. La familia que tenemos, el Señor no la puede quitar. La fama que tenemos o teníamos, el Señor no la puede quitar. Todo no lo puede quitar, pero lo único que Él no nos va a quitar es la promesa que Él mismo hizo y que asegura que nos va a dar si hemos creído en Él. ¿Qué dirán estos hombres y mujeres delante de Cristo en el día final acerca de sus esperanzas cuando las vean deshechas delante de sus ojos? Cuando todas las propiedades, negocios, estudios y cosas que tenían como seguridad sean hechas polvo delante del trono de Dios. Sus propias lenguas y conciencias les inculparán y no tendrán excusa alguna para no haber depositado su esperanza en el Salvador. La esperanza, mis hermanos, debe estar puesta en Cristo y en su obra. Ahora, los cascos romanos habitualmente eran hechos de metal y de bronce. Nuestro casco debe estar hecho de nuestro Señor Jesucristo, porque ninguna otra protección es útil contra los ataques del enemigo. Pero si sabemos, hermanos, de qué material es nuestro yelmo, si decimos es de la salvación, es del Señor, yo creo en Él, yo tengo mi esperanza en Él, debemos agradecer al Señor, porque no lo tenemos por virtud propia, sino por la gracia de Dios que envió a su Hijo para que pudiéramos tener esa esperanza. La palabra de Dios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro lo que hace es ampliar ese concepto del yelmo de la salvación y nos habla de una esperanza viva, porque Cristo está vivo, pero de unas promesas que vamos a recibir en el tiempo postrero. Además, mis hermanos, no solamente agradezcamos, sino adoremos al Señor por este don del yelmo de la salvación. Vivamos a la altura de esta esperanza. Debe haber coherencia entre lo que decimos creer y lo que practicamos. Debe haber coherencia entre nuestra esperanza y cómo vivimos bajo esa esperanza. El Señor nos estimula a vivir como es digno de los santos, dice la palabra, y como es digno del Evangelio de Cristo, dice el Señor. Debemos vivir entonces, mis hermanos, a la altura de nuestra esperanza, por ejemplo, con relación a las amistades. Piensen, por darles un ejemplo, ¿con quién debemos relacionarnos? ¿Con los que tienen una esperanza igual a la nuestra? Porque podemos también relacionarnos con aquellos que tienen esperanza en este mundo. Pero deberíamos relacionarnos solo con aquellos que llevan una comunión para edificarnos en esa verdadera esperanza. Debemos buscar compañeros en el camino hacia la vida eterna y no fuera de él. A veces uno se molesta porque le dicen esto, es decir, que no puedo tener amigos impíos. Yo diría, amigo, ¿qué es un amigo? Porque un verdadero amigo le va a ayudar a usted y usted a él. Y usted puede ser amigo de ellos para ayudarles, pero no para que ellos le ayuden a usted, porque ellos no le van a poder ayudar a usted. Ellos lo van a arrastrar a sus propias esperanzas. Y por eso muchas veces el círculo de amistad que usted o yo tenemos nos lleva o a alejarnos o a acercarnos al Señor.
A veces en esos círculos se termina hablando de cosas que nosotros mismos terminamos anhelando y buscando. Entonces debemos tener cuidado, porque ahí es donde vemos la realidad de la esperanza, la realidad de ponernos el yelmo de la salvación. Nuestros compañeros, nuestros amigos deberían ser aquellos que entraron también por la puerta estrecha por la cual nosotros entramos y que van por el camino angosto por el cual nosotros también vamos andando. Nuestros compañeros no deben ser aquellos que están en la puerta ancha, en el camino amplio, que ¿a dónde los lleva? A la destrucción. Pero tal vez, pregúntese, mi hermano, es que usted que dice ser hermano está engañado tal vez. Y mientras cree estar firme en el Señor, está dando pasos en el sentido contrario. Se está dejando llevar de sus amistades, del mundo, de lo que promete este mundo en general. Tenga cuidado porque al final nada aprovechará si no vive de acuerdo a lo que dice creer. Porque hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Mis hermanos, debemos vivir también a la altura de nuestra esperanza en el estilo de vida que llevamos. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces nuestra vida debe reflejar eso, no aferrados a este mundo, mis hermanos, sino aferrados al Señor, no importando que en este mundo perdamos posesiones, oportunidades, proyectos. El proyecto más importante en nuestra vida es darle la gloria a Dios, hermanos. Y eso lo vamos a hacer renunciando a muchas cosas que quisiéramos tener de este mundo, pero que esos placeres temporales no van a ser comparados con la gloria venidera. Esto aplica también, mis hermanos, para las diversas aflicciones que vivimos hoy. Estas aflicciones, mis hermanos, no son comparables, como dice la palabra, con la gloria venidera que ha de manifestarse. Entonces, ¿por qué temer a la muerte? ¿Por qué tememos el morir si esta es la puerta de un cristiano para la vida eterna? ¿Recuerdan la ilustración del inicio? El hombre no le temía ya a sus captores, el hombre no le tenía miedo a la muerte porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Nosotros no deberíamos temerle ni a las enfermedades, ni a la muerte, ni a la persecución, porque al final lo que van a hacer esas cosas es acercarnos más pronto a nuestro Dios para poder descansar en Él. ¿Por qué no querer correr la carrera hasta la meta, hasta el final, para recibir la recompensa? Dios, como dije, tomará ese yelmo y nos pondrá una corona en su lugar. De Cristo recibiremos esa corona. Pero esta misma corona la vamos a tomar y la pondremos en el suelo para postrarnos delante de Dios, porque sabemos que no la merecemos, pero le vamos a adorar por toda su obra de salvación. Entonces, deberíamos pensar que no importa lo duro que haya sido el viaje, este terminará y valdrá la pena al final. Ahora, ¿cómo podemos pulir ese yelmo? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra esperanza, mis hermanos? Primero, un consejo: seamos diligentes en la lectura y el estudio de la palabra de Dios, hermanos. El cristiano incrementa su esperanza conociendo más de ella a través de las promesas y lo que el Señor nos dice que será la vida eterna. Haga ese ejercicio hoy, si el Señor le permite, por la tarde, en el tiempo con la familia, con los que vaya a compartir hoy. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene? ¿Cuáles son esas promesas que la Biblia dice? Búsquelas. ¿Sabe dónde están? Búsquelas. Porque cuando esté abatido tendrá que ir a esos textos y recordar en qué ha puesto usted su esperanza. Y a veces a uno le dicen, ¿en qué ha puesto usted su esperanza? Y uno no piensa muy bien. No sabe. Y no sabe porque no estudia las Escrituras. Y no estudia las Escrituras porque no tiene fe. Entonces es un círculo del que debemos salir. Segundo, ore y pida a Dios una esperanza más fuerte para usted y para sus hermanos.
Así deseaba Pablo para los cristianos. Dice la palabra, y el Dios de esperanza, es un deseo, es una oración de Pablo, y el Dios de esperanza llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que debemos orar por la esperanza, mis hermanos. En tercer lugar, recuerde algo. Recuerde de dónde lo ha sacado Dios y hacia dónde lo llevará. Esto es algo que nunca se nos debe olvidar. Pablo siempre lo recordaba. Pablo siempre que hablaba de su pasado decía, yo soy el primero de los pecadores, yo era perseguidor, injuriador, pero Dios me ha librado y me librará plenamente. Mire hacia atrás de su vida, mire hacia atrás desde este año 2024, hermano, por ejemplo, y va a comprobar que Dios nunca le ha dejado atrás, que no hubo día en que le faltara sustento y abrigo, por más que tal vez ese sustento fuera agua y pan, tal vez, pero nunca le ha faltado, siempre le ha sustentado, siempre nos ha ayudado en medio de las aflicciones. Y saben qué va a pasar en el futuro, que nos seguirá ayudando y al final no vendrán más aflicciones, sino estaremos con el Señor. Pero mire hacia atrás, más hacia atrás, mire hacia la cruz del Calvario, mire la aflicción más grande que vivía estando muerto en delitos y pecados y que iba a vivir en el lago de fuego por toda la eternidad. El Señor también nos libró de esto en Cristo, muriendo en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir en Él. Por último, quiero hacer un llamado a los que no tienen el yelmo, que no han recibido ese yelmo. Estar sin Cristo, hermanos, es estar sin el yelmo de la salvación. Y estar así es estar sin Dios y sin esperanza en el mundo, como Efesios dice. Usted, si no tiene el yelmo, y le hablo a aquel que no tiene el yelmo, usted no tiene esperanza, aunque crea que sí la tenga. En lo que usted confía, va a ver cómo desaparecerá como el viento. Sus bienes, las personas, su familia, que es tan abundante y que lo apoya a usted en todas las dificultades, va a desaparecer. Nada de eso le va a servir como esperanza. Su autoconfianza tampoco le ayudará. No piense en el día a día cuando se levante por la mañana, yo puedo, porque usted va a ver que no va a poder al final. Que por más que a veces tenga unas victorias, supuestamente su razonamiento, al final usted no tiene ni fuerza ni la capacidad de salvarse a usted mismo. Lo único que va a tener al final es una horrenda espera hacia la muerte eterna cuando sea juzgado por Dios. Si usted confía en usted mismo, porque es joven, va a ver cuando le venga la enfermedad que no va a poder hacer nada por sus propias fuerzas. Y lo único que va a esperar es impotente cómo va a morir. Y lo peor es que cuando muera se va a ir al infierno. Pero es posible obtener el yelmo de la salvación. Porque el mismo Dios que va a juzgar a todos, Él mismo ofrece hoy el yelmo para que sea protegido por la esperanza de la salvación, para que pueda gozar hoy y gozará plenamente de ella por la eternidad. Reciba el yelmo, recíbalo por medio de la fe. Crea en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, porque ¿sabe qué? Nosotros estábamos exactamente igual a usted, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y si usted está hoy, Dios tiene misericordia de usted, para que crea y acepte al Señor. Así que en conclusión, mis hermanos, hemos escuchado el yelmo de la salvación, la esperanza del cristiano. Hemos estudiado en qué consiste ese yelmo, que es una pieza de la armadura de Dios para nuestra protección de las dudas, de las inseguridades, por medio de la confianza en Cristo. Pero también vimos su utilidad, pues el yelmo protege, alienta, capacita para vivir piadosamente, llena de gozo en medio de la aflicción, y consideramos finalmente unas aplicaciones sobre esta doctrina al examinarnos a nosotros mismos para ver qué tipo de yelmo tenemos puesto. La gratitud que debe resultar de un yelmo dado por la gracia, la vida que debe estar a la altura de nuestra esperanza,
la forma de incrementar nuestra esperanza con estudio y oración, y cómo tener el yelmo de la salvación que es por medio de la fe en Jesús nuestro Redentor. Dice la palabra, mis hermanos, y tomad el yelmo de la salvación. A Dios sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en este santo día en el que nos permites recordar esta preciosa esperanza de salvación. Gracias, Señor, porque al mirar hacia atrás en este año vemos tu mano amorosa sobre nosotros, guiándonos en cada paso, Señor, guiándonos en medio de las aflicciones, de las luchas, de la enfermedad, Señor. Hoy mirando hacia atrás, Señor, vemos que lo que hiciste con nosotros fue fortalecer y acrecentar esa esperanza que solamente debemos tener puesta en ti, Señor. Señor, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, Señor. Esperamos, Señor, un mundo sin maldad, sin injusticia, sin tristeza, sin dolor, Señor. Esperamos un mundo de paz y armonía, no por un nuevo presidente, un nuevo movimiento político, no, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá, nuestro Cristo, quien ha prometido que regresará, y es nuestra esperanza, Señor. Tú nos has concedido estas promesas para que esperemos en ti. No nos dejes olvidarnos de esto, Señor, porque no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, las espirituales, invisibles y eternas, Señor. Tú las has prometido y nosotros nos aferramos a esas promesas, porque por gracia y misericordia las has hecho a favor nuestro, Señor. Y en esta mañana te adoramos y te agradecemos, Señor, y te glorificamos un domingo más, y quieras tú, Señor, darnos más domingos, pero quieras tú, Señor, que Cristo venga prontamente para que continuamente y por los siglos de los siglos te podamos adorar perfectamente, Señor, y darte gracias por esta salvación tan grande que nos has concedido. Señor, así te alabamos, te damos gracias y te seguimos adorando en este culto de adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.